Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Fernanda Tlalolín, soy licenciada en Lengua y Literatura Hispanoamericana, soy la coordinadora del Círculo de Lectura y Clínica de Escritura La Poesía de Enfrente y hoy estamos grabando nuestro primer episodio del podcast. Me acompañan hoy mis alumnos Julio Calderón y Agustín Cerezo y voy a querer que se presenten. Bueno, pues yo soy Julio Calderón, yo soy licenciado en Lingüística y Literatura Hispánica por parte de la UAP. Actualmente soy docente y bueno, como ya lo mencionó Fer, pues también soy alumno de la Clínica de Escritura, que por cierto, excelente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Agustín Cerezo, soy actor, ingeniero gráfico y director de arte. También soy docente y también estoy en el taller de poesía de Fernanda Tlalolín. Hoy vamos a hablar sobre nuestro proceso creativo, por eso le pedí a Julio y a Agustín que vinieran el día de hoy para el episodio, porque creo que nuestros procesos creativos son un poco distintos. A mí me gustaría comentar que mi proceso es muy lento. Ayer hablábamos sobre cuánto han escrito y me decían, no, tengo poquitos poemas, 50. Yo, ¿qué 50? No, me parecía increíble. Mi proceso es muy lento. El poema está en mi cabeza mucho rato. Pueden pasar meses, han pasado años incluso, pero últimamente pasan meses, pasan días, hasta que ya tengo como un espacio para poder trabajar el poema en papel y después ir tallereándolo, ya sea en los talleres que tomo o yo solita, ¿no? Porque siempre les decía que es muy importante aprender a tallerear nuestros poemas como si fuéramos un crítico externo. Y a mí me gustaría saber cómo es el proceso tuyo, Julio. Va, pues fíjate que es bastante variado, por lo general yo trato de que sea constante, ¿no? Hace tiempo yo les comentaba que pues yo trato de dedicarle unas 2 horas a la escritura porque pues sí me interesa bastante producir, crear y sacar pues lo que escribo, ¿no? Pero para llegar a ese punto a veces es muy distinto, ¿no? A veces pasa que, por ejemplo, estoy en la calle y de repente se me viene una frase, ¿no? Que digo, esto podría ser el inicio de un buen poema. Y si tengo con qué anotarla, rápidamente la anoto. Si no tengo, es como de que no se me olvide, que no se me olvide, que no se me olvide, hasta que encuentre un soporte, ¿no? Y a partir de ese punto, ya cuando tengo un espacio para escribir, pues ya empiezo, ¿no? Con de qué quiero hablar, cómo quiero expandirlo, hasta que sale algo. Muchas veces me pasa que la primera versión nunca me gusta. Se queda como de, ay, no sé, esto se siente como muy, pues muy prosaico, ¿no? Como si te estuviera contando las cosas así y pues me voy a dormir o hago cualquier otra cosa hasta que regreso al día siguiente, ¿no? Y a ver, lo voy a leer de corrido, qué se puede mejorar, qué tiene de bueno y cómo lo puedo expandir. Y ese proceso puede salir como de un día para el otro o como tú lo mencionas, ¿no? A veces pasan semanas, meses o incluso hay momentos en los que un poema ya está y como un año después digo, esto le falta, esto le quiero cambiar, ¿no? Y pues ya lo corrijo, ¿no? Y lo cambio. Y pues bueno, ahorita la idea, yo estoy trabajando en un poemario con una temática en concreto, ¿no? El desarraigo. Entonces, todo lo que a mí me interesa, que tenga que ver con eso, pues trato de ver cómo lo voy convirtiendo, ¿no? Para no depender enteramente de la inspiración, porque muchas veces a mí me pasa eso, ¿no? Que dependes tanto de la inspiración que cuando no estás inspirado, no trabajas. Y pues lo ideal es eso, ¿no? Seguir trabajando a pesar de no estar inspirado. Al menos así me pasa a mí. Pues de mi parte, mi proceso creativo, em, justamente hay veces en las que pues puedo ir caminando o puedo estar trabajando, pero llega alguna frase y la tengo que anotar. Actualmente pues soy un poco más digital, entonces tengo mis notas en el celular, voy anotando alguna frase que se me llega a ocurrir y ya más adelante, porque justamente puedo estar ocupado, le puedo dar ese tiempo a esa frase para ver si de alguna manera puede surgir algún poema o solamente las dejo en frases. En ocasiones pues no es que escriba rápido o escriba lento, etcétera, sino que como que no fluye en ese poema o en ese tema en específico en el que quiero escribir. Y puedo dejar así los poemas o pequeños versos como una semana, 15 días,
Em, Hay veces en las que me puedo tardar como un mes en retomar esa idea para que pueda yo terminar con lo que inicié en un principio. Y hay veces en que llega a ser muy fácil el poder escribir a partir de un verso, un poema un poquito largo, un poema corto, pero no sé si sea como por inspiración o por el sentimiento que estoy teniendo en ese momento. Igual depende del momento de mi vida que esté pasando como para escribir. Y, e igual, bueno, puedo hablar como de amor, de desamor, de algunas otras situaciones que me motivan y me gustan como al escribir, y compartirlo en el taller pues me gusta mucho. Sobre todo, bueno, yo quisiera apuntar eso, ¿no? Que creo que a veces cuando nada más estamos nosotros solos con el poema es más difícil, pero cuando lo llevamos a tallerear, cuando lo compartimos con la clínica, Ujú, se abren muchas posibilidades, porque te quedas como, es que ya no sé qué le hace falta, y de repente un compañero tiene lo que le hace falta y te dice, oye, a esto le quedaría perfecto tal cosa, ¿no? ujú. Y eso es lo padre de tallerear los textos, no solamente aquí en la clínica, ¿no? Que pues es maravilloso, sino en general, todo lo que se escribe se tiene que trabajar, no solo con uno mismo, sino compartirlo con los demás, porque al final de cuentas uno espera que lo lean otras personas. Sí, justo. A mí me pasaba, por ejemplo, perdón, que antes de entrar al taller con Fer, pues acudía a mi mejor amigo, ¿no? Entonces le escribía yo, oye, escribí un nuevo poema, ¿cómo lo ves? Se lo mandaba y ya, ¿no? Pues me daba su crítica desde una crítica como espectador, no como profesional tal vez, porque no se dedica a la poesía, pero sí esperaba yo por ese lado, como tal vez una aceptación del poema, ¿no? Entonces, para mí es más fácil ahorita en el taller porque pues la mayoría se dedican a escribir poesía, son profesionales, este, y también como que indagan en tal vez unos versos que en un momento yo no me había dado cuenta que significaban, ¿no? En el subtexto tal vez de la palabra, o en los sinónimos que podríamos nosotros ocupar, o en las repeticiones de las eses, por ejemplo, ¿no? Y hay veces en las que de manera inconsciente pues lo escribo y ya no, para mí puede estar bien, pero una vez que ya tengo una crítica constructiva de los demás y las demás, pues sí, es como, me cae el 20, ¿no? Ah, pues sí es cierto, ¿no? Entonces, para mí es, pues actualmente más fácil el llevar un poema y tallerarlo. Pues bueno, yo quiero saber qué opinan. Ahorita dijiste algo muy importante, ¿no? Cuando eh, presentas el poema en conjunto, ¿no? En comunidad, y siempre te están como dando opiniones de cómo mejorarlo, o de cosillas que vieron en el poema, o de un verso que podría sonar mejor si una palabra que está al final tal vez la pones al inicio o incluso la quitas. ¿Cómo controlar esa parte de no hacer caso a todo, ¿no? Porque a mí me cuesta muchísimo trabajo cuando llevo mis poemas a talleres, y el tallerista me dice, no, es que yo aquí creo que le faltan estas cosas, y a lo mejor voy a otro taller y el otro tallerista me dice, no, es que yo creo que ya está perfecto, y uno se queda como pensando, ¿no? O tal vez yo soy muy influenciable, ¿no? Y digo, no, sí, ya está. Y luego, no, no, no está. ¿Cómo hacerle para este ejercicio de decir, yo decido hasta dónde recibo esta opinión, que a lo mejor sí le va a hacer bien al poema, pero a mí como poeta no me tiene satisfecho porque ya es cambiarle un sentido? ¿Cómo hacemos esta diferencia, no? O sea, ¿qué piensan ustedes de eso? Fíjate que a mí me pasó algo muy curioso la primera vez que talleré un poema con ustedes, porque yo lo vi y dije, pues creo que está bien, pero pues necesito que alguien externo lo lea, ¿no? Porque así como decía Agustín hace rato, a veces cuando se lo damos a un amigo, llega un punto en el que la opinión deja de ser imparcial, ¿no? Y o bien le gusta todo lo que escribimos, o solo nos dice que sí para darnos el avionazo. Y uno lo siente, ¿no? Siente que la opinión ya no está teniendo ese mismo peso que antes. Entonces dice, no, necesito que lo destrocen, necesito que le vean las cosas que le fallan. Y cuando yo estaba tallereando ese poema, que yo decía, pues creo que ya no le falta nada,
y encontraron varias cosillas que en un principio me hicieron ruido. Yo decía, no creo que sea eso lo que le hace falta. Pero ya trabajándolo, o sea, ya sentándome en la computadora, fue cuando dije, no, pues sí, cambia un montón, porque me acuerdo mucho de que un compañero que tenemos, Alejandro Bonduben, saludos Alejandro si nos estás viendo, él dijo algo sobre un versillo que tenía por ahí que repetía la palabra corazón y decía, yo lo cambiaría nada más una palabra de otra, ¿no? Pero es como mi punto de vista personal, eso puedes ignorarlo si quieres. Y yo pensaba ignorarlo, honestamente. Pero cuando lo leí dije, sí es cierto, tiene mucha razón porque la cadencia cambia, se siente muy diferente. Y entonces aprendes un poquito a valorar eh, lo que están diciendo los otros, pero para evitar justamente eso, tienes que tener siempre muy en cuenta cuál quieres que sea tu propuesta, ¿no? En el momento en el que deja de ser tu propuesta, creo que es cuando el poema deja de ser tuyo y se convierte pues, en el poema del tallerista. Digo, afortunadamente, pues yo siempre me encuentro con críticas muy valiosas en el taller. No me ha llegado a pasar en ese punto en el que diga, no, pues esto por la borda, ¿no? Y yo hago lo mío. Pero yo creo que es eso, siempre tener muy en cuenta qué quieres decir y sobre todo cómo quieres hacerlo. Para mí, pues es que principalmente es importante el sentir de cada una de las frases, de los versos y de las palabras con las que queremos tal vez interpretar ese sentimiento, ¿no? Porque a veces es muy difícil tratar de definir qué estoy sintiendo si nada más se me está erizando la piel, ¿no? Entonces, eh, pues una vez que ya llegamos a escribir los versos, anteriormente, por ejemplo, nunca había ido a algún taller y me pasó que en la primera vez que fui contigo, Fer, era una experiencia totalmente nueva y dije, chin, pues tengo que llevar un poema y estoy nervioso porque me van a leer, ¿no? Y el exponer de alguna manera tus sentimientos con un poema, pues para mí es muy difícil, ¿no? Y creo que para la mayoría, porque una cosa que pienso, por ejemplo, cuando estamos tallereando y que ya llevamos un tiempo de conocernos, es que aunque no compartamos de repente mucho tiempo, ¿no? De, oye, es que yo me dedico a esto y me gusta hacer esto, ¿no? O sea, compartir hobbies, etcétera, ya mediante los poemas que escribiste y que tallereaste te están conociendo, ¿no? Entonces, es como muy bonito el sentirse como cuidado o cobijado por esta como crítica constructiva que te están dando y que sabes que no es con afán de, tu poema está horrible y bla, 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 o ya no escribas, ¿no? Y claro, obviamente las críticas constructivas son muy importantes, pero igual como un artista, como un pintor haciendo una pintura, ¿no? ¿Hasta qué momento deja el pintor de decir que ya está terminada la obra, ¿no? Y recibiendo críticas y todo eso, pues creo que es muy importante, sí, la palabra de los demás, pero no dejar lo que yo quiero, ¿no? Lo que yo estoy sintiendo mediante eso que quiero contar. Sí, eso que creo que se une mucho a lo que dice Julio de cuál es tu propuesta, ¿no? Eh, Empezar a reconocer, y era lo que yo les decía cuando hicimos una sesión de por qué estás aquí, ¿no? En la clínica, ¿no? ¿Cuál es tu propósito de estar aquí en la clínica? Y algunos eran, no, pues es mi hobby y yo nada más quiero, pues escribir de vez en cuando. Y había quienes estaban interesados en publicar y les decía que lo importante era encontrar nuestra voz como poetas, ¿no? Y es muy cierto lo que dices. Y creo que está como unido a esta parte de lo que yo siento, cómo lo logro unir con mi propuesta. A veces creo que es un poco complicado, ¿no? Porque entre que los talleres, entre que tú mismo eres a veces incluso muy exigente con lo que escribes, ¿no? A mí me pasa que yo les digo, no, sí, aviéntense y publiquen y hagan esto. Y cuando me preguntan, bueno, ¿y tú? Y yo, no, yo ahorita, yo todavía no, porque me cuesta mucho, soy muy exigente con mi trabajo. Y creo que también el cuidar eso de que
no se nos desvíe nuestra propuesta, ¿no? Que no sea tanto solo sentimiento, buscar como el equilibrio entre mi sentimiento, porque al final creo que la poesía sirve para eso, ¿no? Bueno, el arte en general, pero hablando de la poesía en específico, la poesía sirve para sacar lo que tenemos adentro, lo que día a día, cómo vemos el mundo. Y a veces creo que la línea está un poco peligrosa cuando intentamos mezclar el sentimiento con la propuesta y tratar de que no sea algo que nada más lo sentimos en el estómago y lo escupimos y ya, sino trabajar ese sentimiento, porque creo que hay muy buenos poemas viscerales, pero es como complicado, ¿no? Yo no sé a ustedes cómo hacen esto de poder separar el sentimiento y el trabajo, porque cuando me han a mí tallereado algunos poemas y me dicen, no, es que, por cierto, saludos a Mijail Lamas, que ha sido mi maestro, no podía faltar. Ya te habías tardado. Ya me había tardado. Y cuando platico con él, a veces me dice, es que le falta esto, ¿no? Y trato de hacerle caso, pero hay veces en las que digo, no, el poema tiene que decir esto y punto. ¿Cómo le hacen ustedes para también decir, esto es, y este es el sentimiento, y aunque a lo mejor tenía, no sé, algunas asonancias, o a lo mejor tenía lugares comunes, pero no me importa. Este es el sentimiento y quiero que se quede ahí. ¿Cómo le hacen para superar un poquito esto de la técnica y decir, bueno, voy a aventármelo así, aunque tenga algunas cosillas? Ya está pendiente alguna asonancia o cosas así. Digo, antes no era tan consciente de eso. Ahora, siempre que estoy escribiendo y de repente me encuentro con una, digo, maldición, ya había pensado en este verso como 20, 30 minutos y tengo que darle vueltas, ¿no? Darle vueltas porque sí me interesa que esté lo más trabajado posible. Ya después, ya cuando lo ves desde lejos, ya ha pasado un tiempo del trabajo del poema, y lo lees, te preguntas, ¿realmente es tan importante? O sea, ¿afecta tanto esa parte al resto del poema? Si la respuesta es sí, si todavía no termina de cuajar justamente por el trabajo que le hace falta, pues quizás sí, ¿no? Darle otra leída, otra tallereada. Pero si ya nada más es como de, bueno, se le fue una, ¿no? Pero el resto de la esencia está ahí, se entiende, se maneja, se sabe que está trabajando el poeta. Yo creo que se puede dejar. De vez en cuando uno está consciente de que hay cosillas que se le van a ir, pero pues, de nuevo, mientras no afecten la macroestructura, yo creo que pues, no pasa nada. Sí, de mi parte, igual yo anteriormente pues no me he fijado tanto en estas repeticiones, por ejemplo, de las palabras, em, no las separaba o no buscaba diferentes sinónimos que tal vez significaban lo mismo, pero con otra palabra pues sería como más rico la lectura. Y siento que hay veces en las que llegamos a escribir y aunque el sentimiento esté así, ya como, bueno, teniendo la experiencia en el taller y todo eso, buscamos, ¿no? O sea, es como ir tejiendo cada una de las palabras para que una vaya conectando con la otra y a lo mejor, pues, de mi parte, pues sí, encontrar diferentes colores o diferentes tonalidades que te van llevando como si fuera la música, para de ahí lograr que con estas pausas, estas intenciones tal vez en las que estamos escribiendo, pues el lector también se ponga en nuestros zapatos, ¿no? O diga, ¿no? Pues yo me he sentido de esta manera y no lo pude haber traducido mejor, ¿no? O sea, así tal cual está bien. Entonces, creo que pues el empatizar con diferentes poetas también, leyendo y todo eso, pues nos van también como haciendo todavía más críticos, un poco más ambiciosos a la hora de escribir, porque también pues buscamos diferentes palabras que no son en un lenguaje cotidiano o que son utilizadas de manera diferente a comparación de que estemos en una plática normal. Y pues ya es como parte del arte de la literatura, ¿no? En este caso de la poesía. Oigan, y para finalizar, a mí me gustaría escuchar cuál creen ustedes que es su propuesta.
¿no? Y cómo creen que ha avanzado no solo en la clínica que tenemos, sino alrededor de este tiempo, ¿no? Es la misma propuesta que tienen desde que empezaron a escribir, piensan que sigue manteniéndose igual. Yo en lo personal creo que la mía se ha transformado, creo que sigue siendo muy confesional la poesía que escribo y trato de mantenerla así, como con mucha corporalidad, con mucho sentimiento, con mucha casa, con mucho hablar también de la maternidad y del ser mujer, y creo que ha cambiado un poco, ¿no? ¿Ustedes cómo lo ven? No, pues sí, yo creo que ha cambiado bastante, sobre todo antes de que yo los conociera a ustedes. eh, Mis acercamientos a la poesía eran muy específicos porque no leía poesía de lleno, ¿no? O sea, leía algunos poetas que me gustaban, pero más que nada, y sobre todo como el 2023, que fue un año muy pesado para mí, todas las, digamos, toda la poesía que a mí me resonaba o que me daba algún sentido, venía de música, ¿no? O sea, había canciones que a mí casi casi me tocaban el corazón, como si me las hubieran escrito a mí, y cuando decidí como sacar todo eso a través de la poesía, pues mi primera instancia era eso, ¿no? Recurrir a las figuras que se utilizaban en esas canciones. Por ejemplo, a mí me gusta mucho una banda que se llama El Mató a un Policía Motorizado, es argentina, y tiene unas canciones que a mí se me hacen brutales, muy depresivas, pero brutales. Y yo decía, yo soy ese, ¿no? Entonces, pues sí, mucho de mis primeros acercamientos a la poesía tenía ese tipo de tintes. Ya ahorita, después de todo el trabajo que hemos hecho, y también de que pues uno va superando ciertas cosas, va cerrando ciclos, ya no le interesa hablar de ciertos temas y dice, bueno, ahora en mi caso, ¿no? Ahora yo hablaba del abandono, ahora quiero hablar del desarraigo, de que yo sea el que deje atrás las cosas, en lugar de que las cosas me dejen a mí, ¿no? Y y ver a partir de una nueva experiencia y nuevas influencias poéticas qué me lleva a dar ese mensaje potenciado, ¿no? Ese es mi caso, ¿no? Cómo ha pasado de una cosa a otra. ¿Ves el tuyo, Agustín? Pues igual, bueno, mi poesía sí ha tenido una evolución, porque digo, desde que empecé a escribir, que estaba a los 16 años, pues las experiencias, las diferentes lecturas que voy teniendo, actualmente con el taller, ¿no? Sí, generalmente ha estado como en un proceso de evolución. Igual, además de aprender todos los temas que nos da Fer, el investigar, ¿no? Desde dónde podría yo escribir. A mí generalmente, pues sí me gusta escribir desde la tristeza, ¿no? Desde lo anecdótico y todo eso. Me gusta el romanticismo, el amor, em, pero no es como que, voy a escribir de la tristeza y me voy a deprimir, ¿no? O sea, disfruto cada una de las palabras que tal vez pueden ser tristes, pero a mí me gustan, ¿no? O sea, es como encontrar un sabor diferente a partir de la tristeza, porque a partir de eso puede surgir algo mucho mejor, ¿no? Igual como que me voy exigiendo cada vez más a la hora de escribir y bueno, lo que me gusta mucho también es el observar el mundo, ¿no? Entonces, a partir de la observación, tratar como de encontrar diferentes pequeños detalles que tal vez los demás o las demás no podrían como encontrar y plasmar en un verso. Entonces, pues me gusta estar como en constante evolución y aprendizaje y no me defino ahorita como con un estilo en específico. Bueno, yo les agradezco mucho a quienes nos están viendo también. Muchas gracias por compartir con nosotros. Nosotros somos La Poesía de Enfrente. Nos reunimos cada viernes a las 5 p.m. en el Expendio de Café y pueden encontrar las letras de Julio en su nuevo poemario que se llama No conozco a estas personas. Si quieres hacer el pequeño comercial. Sí, pues, bueno, este libro acaba de salir recién este mes, hace un par de días. Vamos a estar haciendo presentaciones. La primera va a ser en febrero en Musa. Estén atentos para la publicidad. Y bueno, me va a ayudar aquí Fer con la presentación. Espero que pues vayan a salir muchas cosas más después.
Es un libro muy íntimo para mí, les digo, es como de este proceso de catarsis, de varias cosas, ¿no? Que me estaban pasando durante la pandemia y que de alguna forma, como decía Fer al principio, la poesía nos ayuda a sacar, ¿no? A abandonar, a dejar ahí para poder crecer. Y las letras de Agustín lo podemos encontrar en 2 antologías, me parece, ¿verdad? A ver, Así platícanos. es. Bueno, las 2 antologías, una se llama Reminiscencias, que esa antología es de poemas libres, no tiene como una temática en específico. Y la otra se llama Entre Espinas y Versos, que bueno, de hecho hay 2, en la que en una no quedé porque esa es de versos de amor. Mm. Y esta de Entre Espinas y Versos, todo, bueno, la mayoría de los poemas sí son de tristeza, de melancolía, de todo lo que me gusta, ¿no? Entonces, pues ahí me pueden encontrar. Pues muchas gracias también a Movimiento TV por estarnos apoyando en este podcast y nos vemos en el siguiente episodio.